Diana Cofre y les voy a hablar sobre el Imperio Romano. Roma fue una de las más importantes civilizaciones de la antigüedad, ya que dejó algunos aportes a la humanidad. Algunos de ellos son arquitectura, ingeniería, milicia, política, deportes, ciencia y artes, gastronomía, legislación mecánica, entre otros. Fue el que mayor poderío político, militar y económico alcanzó, y sus instituciones sentaron las bases para el desarrollo de culturas posteriores. Espacio y tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano nació en la cuenca del Rivet, río que cruza la ciudad del mismo nombre. Fue fundada por los hermanos Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba el 21 de abril del 753 a.C. Rómulo gobernó Roma hasta el año 717 a.C. Roma se expandió por todo el territorio italiano, Europa occidental, Francia, Inglaterra, parte de Alemania, la península ibérica, por el oeste y norte, y hacia el este y sur de Europa por Rumania y parte de Medio Oriente, y por el norte de África, Egipto y Tierra Santa, por lo que se convirtió en el amo del mundo, pues dominó a griegos, galos, germánicos y lusitanos, entre otros. Las etapas que se distinguen en la historia romana son la monarquía, 753-509 a.C. El primer rey fue Rómulo y el último monarca Tarquino el Soberbio. La república, 509-29 a.C., bajo gobierno de los cónsules. El imperio, 29 años después de Cristo, 476 después de Cristo. Su primer emperador fue Cayo Julio César Octavio y el último mandatario Flavio Rómulo Augustulo. A pesar de que culminó el Imperio Romano en Occidente, continuó en Oriente con el nombre de Imperio Bizantino, cuyo capital fue Constantinopla, fundada en el 330 después de Cristo por el emperador Constantino. Duró hasta el año 1453 después de Cristo a manos de las fuerzas turcas. Buenos días, mi nombre es Ariel García y el día de hoy les voy a exponer sobre la organización social de los romanos. Los romanos formaban una sociedad estratificada. La clase más alta correspondía a las familias tradicionales, dedicada a la minería, la agricultura y la ganadería en tierras de su propiedad, y contaban con mano de obra esclava. Su riqueza sostuvo los años de monarquía latina en el segundo lugar, los comerciantes y artesanos. Instituyó en Roma los colegios de oficios para artesanos, operarios, flautistas, orfebres, etc. Había por lo tanto un importante sector del trabajo que había que añadir a los comerciantes. Que este segmento de la sociedad adquirió riqueza, poder y prestigio, y pedía espacio en el Senado y en el ejército. Y por último teníamos a los esclavos, el grupo más oprimido en aquella sociedad. La mujer en la antigua Roma. Los romanos, a diferencia de los griegos, creían que la mujer podría tener cierto grado de independencia. Las matronas romanas o mujeres de la nobleza eran literalmente reinas y señoras de su hogar, y aunque el hombre tenía la última palabra, su voluntad era muy respetada. Tenía autoridad sobre los sirvientes y sobre los esclavos. Criaban a sus hijos y no era raro que ellas pagaran profesores particulares o se educaran. La mujer de clase media, es decir, la esposa de comerciantes, soldados, artesanos, consumaban lo más nutrido de las ciudades. Las mujeres esclavas eran el objeto de miseria, explotación y trato lamentable, incluso ultraje y violencia. En general, las mujeres romanas gozaban de un respeto y consideración de sus ciudadanos. La expansión del Imperio Romano. La primitiva Roma empezó su vida en las inmediaciones del río Tíber, a finales del siglo VII a.C., donde fue edificada la ciudad del mismo nombre. Allí, los agricultores romanos cultivaban el olivo y el trigo. En tiempo de la República, estos agricultores ocuparon todo el territorio del Lacio, es decir, toda la península itálica, y llegaron a acuerdos con los demás pueblos de esta zona geográfica para ocupar tierras y dominar sus productos. De tal suerte que se conformó una liga itálica muy importante, cuando la producción local
abasteció el mercado interno de Roma, miraron al mar y necesitaban del comercio exterior para obtener mayores ingresos, afianzar su poder y satisfacer la demanda de la población. Roma formó el primer ejército profesional de la historia, con numerosas legiones marinas, armamento moderno, entrenamiento cotidiano y... De esta manera, el ejército romano alcanzó un nivel de especialización con expertos en diversas ramas de combate. Como estas poderosas fuerzas conquistaron durante el tiempo de República regiones a las que denominaban provincias, como Liberia, Germania, el este europeo y el oriente, Egipto y Tierra Santa, y llegaron a ser el imperio más poderoso del occidente. Muchas gracias. La influencia de los griegos en Roma. Los griegos fueron maestros de los romanos y le influyeron en todas las órdenes de su vida. Incluso los patricios o nobles romanos tuvieron un buen acierto de escoger a los más sabios, atenienses, espartanos de Mileto y otras localidades helénicas para que educaran a su juventud. Arquímedes, Siracusa, 287-212 a.C., uno de los más grandes matemáticos de la humanidad, fue profesor de muchos jóvenes romanos. El cónsul Marcelo, encargado de la operación militar, ordenó a sus soldados que respetaran la vida de su maestro. Lamentablemente, uno de ellos, sin saberlo, mató a Arquímedes. Los griegos aprendieron latín y enseñaban en esa lengua, pero también impartieron lecciones en su idioma natal. La Academia Griega se había trasladado a Roma y esa fue una de las razones de su gran evolución. Los griegos enseñaron a los romanos su idea de ciudad. Sus portentosas polis sirvieron de ejemplo de arquitectura, urbanismo y funcionamiento del estado de tratamiento de su zona de influencia. Las matemáticas y la astronomía cultivadas por los griegos fueron aprendidas y perfeccionadas por los romanos durante la República y el Imperio. Los romanos tomaron como ejemplo las herramientas griegas de cultivo y desarrollaron el asadón o asada. También compartieron el panteón de sus dioses, aunque con nombres latinalizados. Caída del Imperio Romano, causas y consecuencias. Desde el siglo II después de Cristo, los pueblos del norte de Europa se habían convertido en los principales enemigos de los romanos y nunca se sujetaron en forma plena al imperio. Si Julio César dominó a galos, anglos, alemanes y suevos. El siglo III después de Cristo, los germanos atravesaron el Rin y ocuparon muchas ciudades del norte del imperio, mostrando su fuerza militar, su capacidad de combate y empleo de una táctica de combate para la cual no estaban preparados los soldados romanos. En el siglo V después de Cristo, los germanos atacaron grandes franjas del imperio romano, venciendo a los visigodos en España, a los lusitanos en Portugal. Al interior del imperio romano, este se deshabilitó por diferentes causas: la riqueza abundante que había alcanzado Roma en su momento de plenitud. Los ricos adoptaron un estilo de vida, grandes banquetes que terminaron en grandes excesos y despilfarro. Buenos días, mi nombre es Alexis Fuentes y voy a hablarles sobre el legado de Roma. Los romanos legaron una gran herencia cultural a Occidente. Una de sus manifestaciones más importantes fue su idioma, el latín, que ha servido de base para la configuración de idiomas modernos como el castellano, el francés, el italiano, el rumano e incluso algunas lenguas nórdicas. Hasta la Edad Moderna, la lengua culta de la ciencia fue el latín. Los sabios publicaban sus tratados en esta lengua, pues conocían y manejaban sus términos. A partir del siglo IV después de Cristo, Roma adoptó como religión oficial el cristianismo. Desde la conversión de Constantino el Grande, quien instituyó la fe de Cristo como la única del imperio y prohibió las antiguas creencias con el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, que acabó con el paganismo en su reino. De este modo, toda Europa fue cristianizada en casi un siglo. Los romanos también nos pusieron su modelo de ciudad: urbes con una plaza central hegemónica rodeada por basílicas, edificios públicos, templos, posadas y lugares de comercio, configurando el espacio urbano. No faltaban las puertas de la ciudad, las casas con balcones, las calles principales como la Vía Apia y las calles secundarias. Aunque en un principio dichas avenidas eran de tierra, luego se aplicó el empedrado y más tarde un asfalto rústico. El derecho romano es otra de las aportaciones permanentes de la civilización romana. Fue complicado para el emperador Justiniano y se mantuvo hasta el Renacimiento como el Corpus Iuris Civilis o Código de Justiniano, que establecía los derechos y deberes de los ciudadanos.
Estos textos jurídicos serían adaptados más tarde para ajustarlos a las nuevas circunstancias de la historia de los diferentes pueblos. Ya en sus orígenes se encuentra la distinción de derecho penal, público y administrativo, distinción que permanece vigente hasta nuestros días.